María nunca imaginó que una simple decisión cambiaría el rumbo de su vida. Ella vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, y como muchas personas, luchaba día a día para salir adelante. Pero aquella mañana, mientras se preparaba un café, recibió una llamada que la dejó sin aliento. Su hermana menor, Carmen, había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Los médicos habían dado un diagnóstico claro: para seguir adelante, necesitaba un tratamiento costoso. María sabía que su sueldo no alcanzaría ni para la mitad de esos gastos. El tiempo corría y la desesperación la consumía. Entonces, buscando en los periódicos y en Internet, encontró un anuncio que parecía una oportunidad. Se busca niñera para cuidar a un niño en casa particular. Pago inmediato. Urgente. No había muchos detalles, solo un número de teléfono y una dirección. Sin dudarlo, María marcó. Le dieron una cita para ese mismo día. La voz al otro lado del teléfono fue escueta, pero clara: solo necesitamos a alguien confiable y responsable. La mansión está en las afueras, cerca del Parque Central. Si acepta, puede comenzar mañana. María pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero y sintió un pequeño destello de esperanza. Esa noche apenas pudo dormir. ¿Sería seguro? ¿Cómo sería el niño? ¿Y el lugar donde viviría por unas semanas? Al día siguiente, con el corazón en la garganta y una maleta modesta, María se dirigió a la dirección indicada. La ciudad parecía despertar lentamente, pero cuando ella llegó frente a aquella casa, el tiempo pareció detenerse. La mansión era enorme. No como las casas comunes que había visto antes, sino un edificio imponente, con muros altos, puertas de hierro y ventanas que parecían mirar al mundo con indiferencia. El jardín estaba impecable, con flores que no parecían reales, y un silencio que parecía hablar más que cualquier persona. Un hombre mayor, el cuidador, la recibió sin muchas palabras y la acompañó al interior. Lucas está en su habitación. Solo sigue el pasillo, le indicó con un gesto serio. María sintió un frío extraño en el pecho. No sabía si era miedo o la responsabilidad que empezaba a sentir. Caminó despacio, tratando de no hacer ruido. Tocó la puerta y entró. Lucas, un niño de unos 7 años, estaba sentado en una silla, mirando por la ventana. No dijo nada al verla. Su rostro era serio, casi apagado, sin una sonrisa que iluminara la habitación. María se sentó a su lado y le habló con voz suave. «Hola, Lucas. Me llamo María. Voy a cuidar de ti por un tiempo». El niño la miró brevemente y volvió la vista al exterior, sin responder. Durante el día, María intentó acercarse a él con juegos y libros, pero Lucas parecía encerrado en un mundo invisible. La mansión no parecía un lugar para un niño, sino más bien una prisión silenciosa. Por la noche, mientras organizaba sus cosas, María escuchó pasos en el pasillo. Una figura apareció brevemente. Un hombre alto, vestido elegantemente, con una expresión seria y ojos que escondían mucho dolor. Era don Esteban, el dueño de la casa. «Gracias por cuidar a Lucas», dijo con voz grave y sin más detalles, desapareciendo tan rápido como llegó. María quedó pensativa. Algo en aquella casa no encajaba. La tristeza de Lucas, el misterio del hombre que apenas hablaba, el silencio que lo envolvía todo. Ella sabía que no era solo un trabajo más. Y entonces, se preguntó, ¿qué secretos guardaba esa mansión? ¿Por qué un niño tan joven parecía tan perdido? ¿Y qué historia tenía don Esteban detrás de esa mirada distante? El viaje de María apenas comenzaba. Y lo que parecía ser solo un trabajo para ayudar a su hermana, pronto se convertiría en un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con una niebla leve que envolvía la mansión, como si el mismo aire quisiera ocultar lo que allí ocurría. María despertó temprano, el cuerpo aún adolorido por el largo viaje, pero con la mente inquieta. No podía dejar de pensar en el silencio que reinaba en aquella casa tan grande y vacía. Al bajar al comedor,
Notó que la mesa estaba puesta para 3 personas, don Esteban, Lucas y ella. Pero no había indicios de vida, excepto el suave murmullo de una vieja radio que transmitía música clásica. El silencio parecía una presencia que la acompañaba en cada paso. Lucas apareció después, con los ojos aún hinchados de sueño. No dijo ni una palabra. Solo miró la comida, tomó un poco y volvió a su habitación sin una mirada más. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño vivir así, tan callado y distante? Decidió que debía ganarse su confianza. Le llevó un pequeño regalo, un libro de cuentos con ilustraciones coloridas. Se sentó junto a él en el suelo, le mostró las páginas, le leyó algunos fragmentos con voz suave. Pero Lucas apenas levantó la vista, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Mientras tanto, la mansión parecía observarla. Los largos pasillos, los cuadros antiguos, las ventanas grandes que daban al jardín silencioso. Todo parecía cargado de historia. María sintió que aquella casa tenía vida propia, y que en sus rincones se escondían secretos que nadie quería revelar. Al mediodía, don Esteban apareció de nuevo. Esta vez con una mirada menos fría, aunque aún distante. Lucas no es fácil, dijo sin mirarla a los ojos. Ha vivido cosas que un niño no debería ver. La frase quedó suspendida en el aire, dándole un peso extraño a la conversación. María preguntó, tímida, ¿qué había pasado? Don Esteban se limitó a negar con la cabeza y se retiró. Pero la semilla de la curiosidad ya estaba sembrada. María sabía que debía descubrir más si quería ayudar a ese niño y entender a aquel hombre misterioso. Por la tarde, decidió explorar un poco la casa cuando Lucas dormía. Caminó por el pasillo principal y encontró una puerta entreabierta que daba a una sala llena de fotografías antiguas. Eran retratos en blanco y negro de una familia feliz, pero con una mirada triste en todos ellos. Un retrato en particular llamó su atención. Una mujer y un niño pequeño, ambos con sonrisas apagadas, que parecían mirarla desde el tiempo. María sintió un escalofrío y cerró la puerta rápidamente. Sabía que aquella mansión estaba llena de recuerdos y dolor. De repente, escuchó pasos rápidos detrás de ella. Era don Esteban. No debería estar ahí, le dijo con voz firme, pero sin ira. Hay cosas que deben quedar guardadas. María asintió, pero su mente no paraba de darle vueltas. ¿Qué había ocurrido en esa casa? ¿Por qué el pasado parecía pesar tanto en cada rincón? Aquella noche, mientras intentaba dormir, María escuchó un susurro lejano que venía del jardín. Se asomó a la ventana y vio a Lucas, de pie bajo la luz de la luna, hablando solo. Su figura pequeña parecía frágil, pero había una tristeza profunda que María sintió en lo más hondo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sentía que, de alguna manera, ella y Lucas estaban destinados a encontrarse y sanar juntos. Los días en la mansión continuaban, y con ellos, la creciente sensación de que María estaba adentrándose en un mundo donde el silencio era el protagonista. Lucas seguía siendo un misterio, un niño que evitaba el contacto, que parecía vivir en un espacio donde nadie más podía entrar. María sabía que para ayudarlo tendría que tener paciencia. Por eso, cada mañana, antes de que el sol iluminara completamente el jardín, se sentaba a su lado con una taza de chocolate caliente y trataba de compartir momentos pequeños, sin presiones, sin expectativas. A veces, solo se sentaban en silencio, y eso, para Lucas, parecía suficiente. Pero había algo más. Una noche, mientras repasaba las tareas para su hermana, escuchó un llanto apagado proveniente del cuarto de Lucas. Sin dudarlo, fue hacia allí y lo encontró acurrucado en su cama, temblando y con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Lucas, susurró María, con voz suave, estoy aquí. No estás solo. El niño la miró con ojos llenos de miedo, y por primera vez, pareció buscar consuelo en su abrazo. Ese momento fue un pequeño triunfo para María, una grieta en ese muro invisible que lo mantenía encerrado. A la mañana siguiente,
Don Esteban apareció en la cocina mientras ella preparaba el desayuno. Se detuvo un instante y dijo con voz grave: Lucas ha perdido mucho. No solo a su madre, también a la confianza en las personas. María entendió que había heridas profundas que iban más allá de lo visible. Por eso, decidió que debía ser más que una niñera. Debía ser un puente hacia la esperanza para ese niño, y quizás, para don Esteban también. Sin embargo, el misterio de la mansión no dejaba de envolverla. Durante una de sus caminatas por el jardín, encontró una pequeña puerta oculta detrás de unos arbustos. La abrió con cautela y descubrió un viejo cobertizo lleno de objetos antiguos, juguetes, cartas amarillentas y un álbum de fotos que parecía olvidado. Al hojear el álbum, vio imágenes de Lucas con su madre, momentos de alegría que contrastaban dolorosamente con la frialdad de la casa. María sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía alguien tan pequeño cargar con tanto sufrimiento? Esa noche, la tensión aumentó cuando escuchó una discusión apagada entre don Esteban y una voz desconocida por teléfono. Palabras como responsabilidad y promesas rotas resonaban en la oscuridad. María comprendió que no solo Lucas estaba atrapado en un pasado difícil, sino que don Esteban también luchaba con demonios propios. El silencio en la mansión ya no parecía solo ausencia de ruido, sino un grito contenido, un dolor que nadie se atrevía a nombrar. María decidió que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar secretos que la podrían cambiar para siempre. Antes de dormir, escribió en su diario: Esta casa es como un barco a la deriva. Si no encontramos una manera de sanar, todos nos hundiremos. Pero había esperanza. Cada pequeño gesto, cada sonrisa tímida de Lucas, le decía que, aunque el camino era oscuro, no estaban solos. Esa mañana, mientras el sol apenas empezaba a filtrarse entre las cortinas de la mansión, María sintió una presencia diferente en la casa. Don Esteban apareció en el comedor, con pasos firmes pero cansados, como si llevara años cargando un peso invisible sobre sus hombros. Por primera vez, se sentó a la mesa con ella y con Lucas, aunque el niño seguía en silencio, esquivando las miradas. Don Esteban era un hombre alto, de cabello entrecano y ojos que reflejaban tanto tristeza como dureza. Su voz era profunda, pausada, y cada palabra parecía medida, como si temiera abrir una puerta que nunca quisiera cerrar. Gracias por cuidar a Lucas, dijo con tono serio. No es fácil para ninguno de nosotros. María asintió, sin saber qué decir. Había sentido esa dificultad desde el primer momento. Pero lo que más la sorprendió fue la honestidad detrás de aquellas palabras. ¿Qué le ha pasado a Lucas?, preguntó con delicadeza, buscando un acercamiento. Don Esteban bajó la mirada, y un suspiro pesado escapó de sus labios. Perdió a su madre hace un año, confesó. Un accidente, algo que nunca superamos. La mansión, que parecía tan imponente y fuerte, se desmoronaba por dentro, igual que sus ocupantes. María pudo ver que detrás de la fachada había heridas abiertas, que don Esteban y Lucas compartían un dolor silencioso. Pasaron los días, y María comenzó a notar pequeños cambios. Don Esteban, aunque distante, empezó a confiar más en ella. Le contaba fragmentos de su vida, de su lucha diaria por proteger a Lucas y mantener la casa en orden. Una tarde, mientras organizaban el jardín, don Esteban se detuvo y dijo: Antes, esta casa era un lugar lleno de risas. Pero desde que ella se fue, todo cambió. María lo miró, y en ese momento entendió que ese hombre no solo cuidaba una mansión ni a un niño, sino que cargaba con la responsabilidad de mantener vivo un recuerdo. Lucas, aunque tímido, empezó a mostrar señales de vida. Una sonrisa fugaz, un gracias murmurante, un dibujo que le entregó a María con una imagen de una familia feliz. Pequeños pasos, pero grandes señales de que la sanación podía comenzar. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. En ocasiones, don Esteban se encerraba en su despacho, y María escuchaba susurros y lágrimas que atravesaban las paredes. Una noche,
decidió acercarse y tocar la puerta. Don Esteban la recibió sin sorpresa, con ojos vidriosos. No es fácil, dijo, pero hablar ayuda. Le contó que, antes del accidente, él y su hermana tenían una relación complicada. La responsabilidad de cuidar a Lucas había caído sobre sus hombros de manera inesperada y abrumadora. María le habló con calma, ofreciendo apoyo sin juzgar. Ambos compartieron una conversación que rompió barreras y abrió un camino hacia la comprensión. Cuando volvió a su cuarto, María pensó en su propia hermana, en su enfermedad, en la ayuda que necesitaba. Sintió que en aquella mansión, aunque el dolor era grande, también podía nacer una esperanza. Los días se sucedían con un ritmo lento y pesado en la mansión. María se sentía cada vez más parte de esa familia rota, aunque sabía que la verdadera batalla estaba en el interior de cada uno, especialmente en el corazón de don Esteban y Lucas. Una tarde lluviosa, mientras Lucas dormía, María encontró en el despacho de don Esteban una caja de madera vieja, cubierta de polvo. La curiosidad pudo más que la prudencia y decidió abrirla con cuidado. Dentro encontró cartas, fotografías y documentos antiguos que hablaban de una historia que nadie le había contado. Entre esas cartas, una llamó su atención. Era de la madre de Lucas, escrita poco antes del accidente. Sus palabras estaban llenas de amor, pero también de preocupación por algo que se avecinaba. María sintió un nudo en el estómago al leer frases como: «No sé cuánto tiempo me queda, pero prometo que Lucas estará siempre protegido». Quiso preguntarle a don Esteban sobre esas cartas, pero sabía que ese era un terreno delicado. Aún así, decidió esperar el momento adecuado. Esa misma noche, la mansión pareció temblar con un eco del pasado. María escuchó nuevamente esas voces apagadas y un susurro de dolor que parecía salir de las paredes mismas. Al día siguiente, decidió hablar con don Esteban. Se sentaron en la sala principal, donde la luz tenue creaba sombras que parecían contar historias propias. Don Esteban, comenzó María con cuidado, encontré algunas cartas de la señora. ¿Podría contarme más sobre ella? Creo que me ayudaría a entender mejor. El hombre respiró hondo, como si estuviera preparándose para abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Mi hermana era una mujer fuerte, dijo con voz quebrada, pero también frágil. Su salud empeoraba rápidamente, y esa promesa que ves en las cartas fue su forma de asegurarse de que Lucas estuviera seguro cuando ella no estuviera. María escuchó atentamente mientras don Esteban relataba cómo, después de la muerte de su hermana, la mansión se había vuelto un lugar de recuerdos dolorosos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Lucas no solo perdió a su madre, continuó, perdió la seguridad, la infancia que todos merecen. Por eso ha sido difícil para él abrirse, confiar, y para mí también. María comprendió que el silencio que rodeaba la casa no era solo tristeza, sino miedo. Miedo a perder lo poco que quedaba, miedo a enfrentar el dolor. Por eso decidió que su papel iba más allá de cuidar a Lucas, debía ayudar a sanar esas heridas, a devolver la esperanza a ese hogar. Con paciencia, comenzó a crear pequeños momentos de alegría. Preparaba galletas caseras, inventaba juegos, y poco a poco, fue logrando que Lucas sonriera más. Don Esteban, aunque reservado, empezó a mostrar signos de alivio, a confiar en que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la luz en medio de la oscuridad. Pero María sabía que el camino sería largo. Los secretos enterrados bajo los muros de la mansión eran profundos, y para enfrentarlos, tendría que ser fuerte. Una noche, antes de dormir, escribió en su diario: «Esta familia me ha enseñado que el amor puede ser un refugio, incluso cuando todo parece perdido. Tengo que ser la fuerza que necesitan». La rutina en la mansión había comenzado a asentarse, pero María sabía que bajo esa aparente calma, los fantasmas del pasado aún acechaban. Lucas sonreía con más frecuencia, y don Esteban parecía menos rígido, aunque todavía había un peso invisible que mantenía tensa la atmósfera. Una tarde, mientras María y Lucas jugaban en el jardín,
escucharon el crujir de la puerta principal. Don Esteban apareció en el umbral, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. No estaba solo. Detrás de él, caminaba una mujer con rostro sereno, pero con ojos que reflejaban muchas historias no contadas. María, dijo don Esteban con voz tensa, quiero que conozcas a alguien importante. La mujer se presentó como Isabel, una antigua amiga de la familia, y según don Esteban, alguien que podría ayudar a sanar las heridas que todavía permanecían abiertas. María sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Isabel parecía traer consigo una energía diferente, algo que prometía cambios, pero que también despertaba viejos recuerdos. Durante la cena, Isabel habló con delicadeza sobre el pasado. Reveló que había estado muy cerca de la madre de Lucas en sus últimos días y que sabía detalles que ni siquiera don Esteban había compartido. Ella quería que Lucas creciera rodeado de amor, no solo de recuerdos tristes, dijo Isabel con una voz suave. Y sé que ustedes también desean lo mismo. Las palabras resonaron en la habitación, como una promesa y un reto a la vez. María notó que don Esteban parecía aliviado, pero también vulnerable, mientras Lucas escuchaba en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, después de que todos se retiraron, María reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Isabel había abierto una puerta que nadie se atrevía a tocar, y aunque el camino hacia la sanación parecía más claro, también sabía que no sería fácil. Al día siguiente, Isabel propuso organizar actividades para ayudar a Lucas a expresar sus sentimientos. Sugería pintar, escribir y, sobre todo, hablar sin miedo. María apoyó la idea y, poco a poco, comenzaron a ver cambios. Lucas, que antes evitaba hablar de su madre o de sus sentimientos, comenzó a pintar cuadros llenos de colores y formas que hablaban más que sus palabras. Don Esteban, aunque todavía reservado, empezó a participar en esas actividades, dejando caer la armadura que lo había protegido durante tanto tiempo. Pero no todo era tranquilidad. La llegada de Isabel también despertó tensiones. Una noche, María escuchó una conversación acalorada entre don Esteban e Isabel, donde palabras como culpa y decisiones pasadas llenaban el aire. María entendió que para que la familia pudiera sanar, tendrían que enfrentar no solo el dolor, sino también los errores y secretos que habían marcado su historia. Esa misma noche, mientras Lucas dormía, María se sentó a escribir en su diario. Hoy he visto un destello de luz en esta casa. Sé que la batalla aún no termina, pero la esperanza está ahí, y eso es lo que me impulsa a seguir. La mansión parecía despertar de un letargo profundo. Con la llegada de Isabel, viejas heridas comenzaron a abrirse, y los silencios se hicieron más pesados, como si cada rincón estuviera lleno de palabras no dichas. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas, María escuchó voces alzándose desde el despacho de don Esteban. Sin querer intervenir, se acercó lo suficiente para oír fragmentos que la dejaron helada. No podemos seguir ocultando lo que pasó, decía Isabel con firmeza. Lucas merece saber la verdad. Y tú también necesitas liberarte. Don Esteban respondió con voz tensa. ¿Crees que es tan sencillo? Esa verdad destruiría todo lo que queda de nuestra familia. El miedo a la verdad, al dolor que podía desatar, colgaba en el aire como una amenaza. Esa noche, María no pudo dormir. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, que las palabras que se guardaban podrían cambiarlo todo. Al día siguiente, decidió hablar con Lucas. Lo encontró en su habitación, dibujando con atención. Lucas, dijo con suavidad, ¿te gustaría saber más sobre tu mamá? El niño levantó la vista, con ojos llenos de incertidumbre. Sí, pero no quiero que me duela, respondió con voz pequeña. María le tomó la mano, transmitiéndole calma. A veces, conocer la verdad duele, pero también nos ayuda a sanar. Un poco más tarde, convocó a don Esteban e Isabel al salón. La tensión era palpable, pero todos sabían que ese era el momento de enfrentar el pasado. Don Esteban comenzó a hablar,
con la voz quebrada por años de silencio. Después del accidente, descubrí que mi hermana había estado luchando contra algo más que su enfermedad. Había problemas con la familia, decisiones que tomamos y que lastimaron a todos. Isabel asintió y agregó. Ella siempre quiso proteger a Lucas, pero había secretos que ni siquiera él conocía. La conversación se tornó difícil, con lágrimas y confesiones dolorosas. Pero también hubo un momento de alivio, como si cada palabra liberara un poco del peso que habían llevado tanto tiempo. Lucas, escuchando, sintió que por primera vez comprendía a sus padres y la complejidad de la vida que le había tocado. María observaba con esperanza. Sabía que, aunque la herida era profunda, ese paso era necesario para empezar a sanar. Más tarde, mientras la noche caía, don Esteban se acercó a María y le dijo: «Gracias por estar aquí. No sé qué hubiera hecho sin ti». Ella solo sonrió, consciente de que esa familia estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde el amor y la verdad podrían convivir. Las semanas que siguieron a aquella difícil conversación marcaron un antes y un después en la mansión. María, Lucas y don Esteban comenzaron a recorrer juntos un camino incierto, pero lleno de esperanza. Lucas, poco a poco, dejó de esconderse tras su silencio. Empezó a expresar sus emociones, a hablar de su mamá, y hasta pidió que le leyeran sus cartas favoritas. María lo acompañaba siempre, con paciencia y cariño, aprendiendo a entender ese mundo interior que hasta entonces había permanecido cerrado. Don Esteban también cambió. La rigidez que antes lo definía dio paso a momentos de ternura, a gestos que demostraban cuánto amaba a su sobrino y cuánto deseaba sanar. Hablar con Isabel, enfrentar sus propios fantasmas, lo hizo más humano, más accesible. Una tarde de otoño, mientras los tres paseaban por el jardín, don Esteban se detuvo frente a un viejo rosal que había florecido tras años de abandono. «Este rosal», dijo con voz emocionada, «es como nosotros. Pasó por muchas tormentas, pero aquí está, más fuerte que nunca». María y Lucas sonrieron. Esa imagen parecía perfecta para lo que sentían en ese momento. Un renacer, una nueva oportunidad. Pero no fue solo un cambio emocional. La mansión misma comenzó a transformarse. María organizó pequeñas actividades para que Lucas se sintiera más en casa. Tardes de pintura, tardes de lectura, y hasta una pequeña biblioteca que don Esteban decidió crear con libros que su hermana había guardado. Isabel se convirtió en una presencia constante, no solo como amiga, sino como un apoyo fundamental para todos. Su llegada había sido el catalizador que permitió abrir puertas cerradas por años. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, don Esteban confesó: «Nunca pensé que pudiera sentirme así de nuevo. Gracias a ustedes, esta casa es un hogar». María sintió que sus esfuerzos valían cada momento. Sabía que el camino no estaba exento de desafíos, pero también que juntos podían superarlos. Antes de despedirse, Lucas abrazó a María con fuerza y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Esas palabras resonaron en su corazón, recordándole por qué había aceptado aquel trabajo, para ayudar a su hermana, sí, pero también para descubrir que, a veces, las familias que elegimos pueden sanar las heridas que la sangre no puede. La mansión, con sus luces y sombras, había dejado de ser un lugar de dolor para convertirse en un refugio de amor y esperanza.